José Martí nació el 28 de enero del 1853 en La Habana, Cuba, y murió el 19 de mayo del 1895. Sus padres, Mariano Martí y su madre, Leonor Pérez Cabrera, eran procedentes de España. En 1866, Martí ingresó al Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, al igual que a la Escuela de Pintura y Escultura, donde tomó clases de dibujo elemental. En 1869, cuando apenas tenía 17 años de edad, fue acusado de traicionar al gobierno, algo que le costó encarcelamiento. En 1870 fue sentenciado a 6 años de encarcelamiento, pero sus padres gestionaron hasta que lograron la deportación de Martí a España. Allí estudió Derecho Civil, Filosofía y Letra en la Universidad de Saratoga y Madrid. Después de completar sus estudios, se traslada a Francia, donde su estancia fue muy breve. De allí va a Nueva York y en 1875 llega a México, donde se reúne con su familia y conoce a quien iba a ser su esposa, Carmen Zayas Bazán, por medio de Manuel Mercado, un político mexicano. En 1876 abandona México tras el triunfo de Porfirio Díaz. Luego hace una visita a La Habana, pero lo hace haciéndose pasar por otra persona. Luego pasa por Guatemala y en 1878 regresa a Cuba y allí nace su único hijo, a quien llamaron José Francisco. En este mismo año es deportado nuevamente a España por ligamientos con la Guerra Chiquita, cual era dirigida por el general García. En 1880 Martí viaja a Nueva York, luego radica en Venezuela, pero su estadía allí se tornó breve, ya que se negó a elogiar al dictador Guzmán Blanco. Tras salir de Venezuela se estableció en Nueva York, donde durante su estadía escribió artículos y crónicas para revistas y periódicos hispanoamericanos, además de hacer traducciones. Visitó la República Dominicana, donde escribió el Manifiesto de Montecristi, documento oficial del Partido Revolucionario Cubano. En esta se encuentran las ideas en que se basó Martí para organizar la Guerra de Independencia cubana del 1895, la que él llamó Guerra Necesaria. Este fue firmado por José Martí y Máximo Gómez en la ciudad de Montecristi, en la República Dominicana. En este documento quedan expuestas las causas por las que el pueblo cubano se lanzaba a la lucha, y también aclara que la guerra de liberación no era contra el pueblo español, sino contra el régimen colonial existente en su isla, Cuba, por más de 3 siglos. Martí no logró ver a su tierra libre porque murió en combate. Él fue un hombre tenaz que no solo escribió los problemas que enfrentaba Latinoamericana y el Caribe, sino el mayor de todo, la desunión Él físicamente se enfrentó a pelear por la libertad de su país. Después de su muerte, uno de sus poemas del libro de versos sencillos fue añadido a Guantanamera, canción patriótica cubana escrita por Joselito Fernández en 1929. Nuestra América es un ensayo filósofo y político. Simboliza el rompimiento de cadenas oportunistas y la unión de los países hispanoamericanos. Forma parte de la producción Etapa Norteamericana, junto a Mente Latina, 1884, Madre América, 1889, y las guerras civiles en Sudamérica. Se publicó justo después de la primera Conferencia Internacional Americana, que tomó lugar en Washington, D.C., desde el 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890. Martí hace un llamado a crear una identidad propia y sentirse orgulloso de ella, crear una constitución de acuerdo a su tierra, su gente y sus necesidades. Habla como la incapacidad no está en las tierras nuevas ni sus pueblos, sino en los gobiernos que quieren implementar leyes que fueron creadas en otros países y para otros pueblos, regidos por sistemas arcaicos,
de monarquía que no va a funcionar en una tierra nueva. Hace referido a Hamilton, uno de los fundadores de la Constitución de los Estados Unidos y quien murió en 1804, al igual que a Emmanuel Joseph Sayers, miembro de la Asamblea Nacional, quien le dio su primera constitución a Francia en 1791. Martí temía de que los Estados Unidos tomara más territorio de Hispanoamérica, como tomó territorio de México bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado Tratado de Paz, cual se firmó después de la guerra entre México y Estados Unidos en 1848. Deja claro que nuestra América necesita su propia constitución, una de acuerdo a su gente diversa y su tierra. No necesita un extraño que le gobierne. Las repúblicas deben unirse más, mas no dividirse, y crear un gobierno propio y no imitado, para liberarse y seguir siendo libres. Quería terminar el dominio colonial español y evitar las expansiones estadounidenses. José Martí es considerado una figura importante en la emancipación de Cuba, al igual que en el movimiento literario llamado modernismo. Él fue fundador y Partido Revolucionario Cubano en 1892 y es reconocido como el apóstol de la independencia cubana. Su sed de libertad y de abolir la esclavitud en su tierra cubana nunca cesó. Usó el arte de escribir en diversos géneros para ilustrar en sus obras su preocupación y su gran afán por la libertad de Cuba y la unión hispanoamericana. José Martí fue precursor del modernismo, al igual que Rubén Darío, Manuel de Jesús Galván, Enrique Gómez Carrillo y otros. Algunas de las características del modernismo y que se puede apreciar sin mucho esfuerzo en la obra de Martí, Nuestra América, son el rechazo a la realidad cotidiana y también que lo nacional predomina sobre lo exterior. Martí anhelaba liberar y darle una cara fresca a Cuba, al mismo ritmo que surgía el modernismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Deseaba su libertad. Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran las únicas colonias hispanoamericanas y del Caribe con dominio español. Habla de cómo el modernismo era necesario para una tierra nueva y cómo es un refinamiento joven y brillante del romanticismo. Esta lectura es un buen ejemplo de Martí porque deja claro su identidad, lo que lo orgullece y por lo que luchó arduamente. Plantea la visión de una nueva generación nativa de las colonias hispanoamericanas y caribeñas, que incluyan los indios, negros, campesinos y nuevos estudiados, contando con sus necesidades y no con las ambiciones de los gobiernos extranjeros. Su optimismo alumbra cuando dice que el pensamiento empieza a ser América, y con esto no se refiere a Norteamérica, sino al Caribe e Hispanoamérica. Para resumir el texto, se puede decir que Nuestra América es un decreto para ser tomado en cuenta en la hora de la Constitución cubana. Es una invitación a los pueblos latinoamericanos y el Caribe a que se unan para crear una identidad propia donde se liberen de los españoles y eviten la expansión estadounidense, que es necesario crear una constitución propia y autónoma y dejar los enfrentamientos y la codicia entre las colonias latinoamericanas. Señala a los españoles de invasores que quieren empuñar una tierra que desconocen e implementar prácticas desconocidas para los dueños de esa tierra. Los que conocen la naturaleza, la puesta de sol, la aurora, la flora y la fauna, los que trabajan la tierra y se alimentan de ella, y aunque el vino salga agrio, lo hacen con orgullo porque les pertenece y no es prestado. La ambición del cubano y todos los hispanoamericanos es la libertad. Ya la nueva generación está consciente que con los métodos arcaicos europeos no van a liderar.
Esta generación conoce las necesidades de este nuevo grupo. Exigen y son tenaces y no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Libertad es lo que quieren y es lo que exigen. Tengo varias preguntas para concluir. La primera es, ¿se puede decir hoy en día que José Martí logró sus objetivos? Después de más de un siglo de su muerte, ¿se puede decir que Cuba es libre? ¿Paró los Estados Unidos su expansión? ¿Ha cambiado el trato hacia los indios negros campesinos? Si ha cambiado, ¿qué ha cambiado? ¿Y a qué ritmo?